Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí en tu canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. El día de hoy continuaremos con un tema de graficación en coordenadas polares usando lo que son las simetrías. Para eso vamos a utilizar como ejemplo a la curva R igual a 10 coseno de 2 teta, y a esta curva le aplicaremos lo que son los criterios de simetría vistos en un video anterior para ver cómo se encuentra o qué forma tiene la curva en cuestión. Empezamos. Por ahí en un video anterior habíamos hablado de que existen tres tipos de simetría. Existen las simetrías con el eje X, la simetría con el eje Y y la simetría con el origen. Habíamos comentado, por ejemplo, que con lo que respecta a la simetría con el eje X, cuando yo tengo una curva, si yo deseo saber si una curva tiene simetría con el eje Y, por ejemplo, aquí yo ya tengo la gráfica de una expresión en coordenadas polares. Si yo agarro al eje Y, que es el eje de referencia, al eje Y lo tomo como si fuera el doblez de un libro, observo que toda esta parte de la gráfica que se encuentra en la parte derecha, si yo agarro al eje Y como el doblez de un libro y todos los puntos de esta gráfica me los llevo hacia el lado izquierdo, se va a observar que todos los puntos que están en la gráfica del lado derecho caen y tocan exactamente los mismos puntos que están en el lado izquierdo. O puedo decir al revés, que yo los puntos que tengo en el lado izquierdo me los llevo como un reflejo, usando al eje Y como referencia, y voy a ver que todos los puntos del lado izquierdo tocan a todos los puntos que están en el lado derecho. Lo mismo pasa con la simetría con el eje X. Agarro como referencia al eje X y ahora todos los puntos que están por arriba del eje de las X me los llevo hacia abajo. Y todos estos puntos caen exactamente tocan a los puntos que están exactamente abajo. O al revés, todos los puntos que están abajo tocan exactamente a todos los puntos que están arriba. Aquí veo que esta forma que es semicircular, a la cual se le llama pétalo, o también se le llama lóbulo. Este lóbulo o pétalo, que está aquí en el segundo cuadrante, si todos los puntos que están aquí les hago reflejo con respecto al eje X, me van a quedar en el tercer cuadrante, y al unirlos me queda exactamente la misma gráfica. Lo que es la simetría con el origen se refiere a lo siguiente. Si yo tengo una gráfica que está en el primer cuadrante, y tengo la misma gráfica en el tercer cuadrante, y la gráfica que está en el segundo cuadrante es exactamente igual a la gráfica que está en el cuarto cuadrante, entonces se dice que tengo simetría con el origen. Las gráficas que estén en el cuadrante 1 deben de ser igual a las gráficas que están en el cuadrante 2. Aquí usamos como referencia al origen, y cada uno de los puntos que están en el primer cuadrante les tomo un reflejo tomando como referencia el origen, y los mismos puntos que están aquí se deben de reflejar en el tercer cuadrante. O puede ser que yo tenga a lo mejor una gráfica en el segundo cuadrante, y si la misma gráfica que tengo en el segundo cuadrante la tengo exactamente en el cuarto, la gráfica tiene simetría con el origen. Pero bueno, vamos a recordar qué tenemos que hacer para que exista simetría con el origen. Con el origen, con el eje Y y con el eje X. Vamos a empezar con simetría con el eje X. Habíamos dicho que si yo tengo una curva en coordenadas polares R igual a f de teta, para saber si una curva tiene simetría con el eje X, se hace lo siguiente. El ángulo teta, al ángulo también se le llama, se me va el nombre. Bueno, ahorita pues lo recuerdo. Argumento, se le llama argumento al ángulo. Si el argumento o el ángulo lo cambio de teta, lo cambio por menos teta, vamos a hacer ese cambio en la función original. Es decir, si originalmente yo tenía R igual a f de teta y ahora quito el ángulo teta y pongo menos teta, pero aún con ese cambio observo que las dos ecuaciones son iguales, si eso ocurre, entonces se dice que la gráfica tiene simetría con el eje X. ¿Qué pasaría? ¿Qué tiene que pasar para que tengamos simetría con el eje Y? Bueno,
Para saber si una curva tiene simetría con el eje Y, vamos a hacer lo siguiente. En la ecuación original, que es R igual a f de teta, ahora el argumento o el ángulo, en lugar de cambiarlo simplemente por menos teta, ahora lo voy a cambiar como pi menos teta. Pi, recordemos que está en radianes, pero si no quieren manejar radianes, pueden manejar grados, y aquí el valor de pi lo pueden poner como 180 grados menos teta. Entonces, si la ecuación original, R igual a f de teta, quito el ángulo teta, quito el argumento, y en su lugar pongo 180 grados menos teta, y al final de ese cambio observo que las ecuaciones, la original y la que he cambiado, son iguales, entonces se dice que hay simetría con el eje Y. Finalmente vamos a analizar qué es lo que pasa o qué debe de haber para que exista simetría con el origen. En la ecuación original, R igual a f de teta, se hace lo siguiente. El valor de R que está positivo lo vamos a cambiar por una R negativa. Le vamos a cambiar de signo a R. Y si al hacer ese cambio, las dos ecuaciones, la original y la cambiada, quedan igual, entonces se dice que hay simetría con el origen. ¿Ok? Vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica que tiene la estructura R igual a 10 coseno de 2 teta. A este tipo de gráfica se le suele llamar rosa de n pétalos. Las rosas de n pétalos suelen tener una estructura donde a veces aparece la función coseno o a veces aparece la función seno. La estructura dice R es igual a A por coseno de n teta o R es igual a A por seno de n teta. El valor de la A es una constante que lo que hace es amplificar el tamaño original de la rosa. Pero aquí hay algo importante. La función tiene coseno de n teta o seno de n teta. Vamos a centrarnos en el valor de la n, porque el valor de la n es muy importante. La n es un valor numérico que puede ser un valor par o puede ser un valor impar. Si la n tiene un valor par, entonces la gráfica final o la rosa final va a tener 2 por n pétalos. Y si el número de la n es impar, la rosa va a tener n pétalos. Observen, la ecuación que tenemos aquí, R igual a 10 coseno de 2 teta, tiene el valor de 2 teta. La n, comparándolo con la ecuación R igual a A por coseno de n teta, la n que está aquí vendría siendo el 2. Por lo tanto, como la n es par, ¿qué me dice este criterio? El criterio me dice que la figura que voy a buscar tiene 2 por n pétalos. La n ya dije que vale 2 y por 2 me va a quedar que la gráfica que estoy buscando va a tener 4 pétalos. Vamos a ver cómo se hacen las simetrías con los tres ejes para ver cómo se grafica esto. Simetría con el eje X. La ecuación original es R igual a 10 por coseno de 2 teta. Dijimos que para hacer la simetría con el eje X íbamos a cambiar el ángulo teta y lo íbamos a poner ahora negativo. Ya sea que le llamemos ángulo o que le llamemos argumento, es lo mismo. Entonces, en la ecuación original, el ángulo teta que está aquí, donde estoy moviendo el cursor, quito teta y pongo ahora menos teta. Tengo la multiplicación de 2 por menos teta, y al hacer esta multiplicación me va a quedar menos 2 teta. Y esta ecuación que está aquí, R igual a 10 coseno de menos 2 teta, ¿a qué se parece? ¿O cómo puedo analizarla? Por ahí, en cursos anteriores, regularmente en el curso de cálculo diferencial, se analiza a la función coseno y a la función seno. Y por ahí lo que se hace es analizar que la función coseno es una función llamada función par. Y las funciones pares tienen la siguiente característica. Para la función coseno, si yo tengo el coseno de un ángulo negativo, es lo mismo que calcular el coseno de un ángulo positivo. Es decir, usted que está escuchando este video puede sacar su calculadora y ya sea que la ponga usted en radianes o que la ponga en grados, imaginemos por un momento que tiene su calculadora en grados,
que ponga coseno de menos 60 grados, eso va a ser igual a una cantidad numérica, la cual usted la puede encontrar en su calculadora. Y si luego usted encuentra coseno de 60 grados, va a observar que le da exactamente el mismo valor. Coseno de 60 grados le da 0.5 y coseno de menos 60 grados también le da 0.5. Es decir, la función coseno, la característica que tiene es que el signo menos lo podemos desaparecer. El coseno absorbe, así es la palabra, absorbe al signo negativo y lo que está dentro negativo me queda positivo. Es por eso que el coseno de menos 2 teta, el signo negativo, la función coseno absorbe el signo menos y al absorberlo simplemente me va a quedar lo que está dentro positivo. Y es decir, esta estructura se transforma en R igual a 10 coseno de 2 teta. ¿Y qué hemos comparado? Comparamos que la ecuación original y la ecuación cambiada me dan exactamente lo mismo. Por lo tanto, puedo decir que hay simetría con el eje X. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué se hace para encontrar la simetría con el eje Y. Como punto número 1, observo que la ecuación original es R igual a 10 coseno de 2 teta y dijimos que el argumento o el ángulo se cambiaba, el ángulo teta se iba a cambiar por pi menos teta. Puedo dejarle el pi si voy a manejar radianes o puedo cambiarlo a 180 menos teta si voy a manejar grados. Entonces, en la ecuación original, que es esta, donde está el ángulo teta, pongo pi menos teta. Como afuera hay un 2 que está multiplicando, me quedaría 2 por pi y 2 por teta. De tal manera que me va a quedar que la R vale 10 coseno de 2 pi menos 2 teta. Anteriormente en un video que habla acerca de las simetrías, comenté que para este tipo de ejercicios de simetrías necesitamos lo que son las fórmulas de adición y sustracción de ángulos de la función coseno y de la función seno. Como en este caso tenemos por aquí a la función coseno en nuestra ecuación, vamos a recordar cuál es la fórmula de adición y sustracción de ángulos de la función coseno. Coseno de A más B o coseno de A menos B, aquí pongo los dos signos A más B, se descompone como coseno de A por coseno de B. Si aquí los ángulos originales A y B se están sumando, es decir que aquí tenga A más B, aquí me va a aparecer un signo menos. Si aquí tengo A menos B en los argumentos originales, A menos B, el menos que está aquí se va a transformar en signo más. Entonces me queda coseno de A por coseno de B menos más seno de A por seno de B. Comparando, la letra A de la fórmula vendría siendo el 2pi y la letra B vendría siendo 2 teta. Como el signo es negativo, a la hora de utilizar la fórmula de adición y sustracción de ángulos, aquí entre estos términos me va a aparecer un signo positivo. Es decir, me va a quedar coseno de 2pi por coseno de 2 teta más seno de 2pi por seno de 2 teta. Ustedes pueden cambiarla aquí en lugar de pi, como ya les dije, le pueden poner 180 grados y 180 por 2, aquí tendrían ustedes coseno de 360 y donde está el seno tendrían seno de 360. Usando su calculadora, verían que coseno de 360 grados vale 1 y también verían que seno de 360 vale 0. Es decir, 0 por 2 por seno de 2 teta, esta parte se va a eliminar completamente. Esta parte donde estoy moviendo el cursor se va a eliminar. Y aquí tengo 1 por coseno de 2 teta. A final de cuentas, todo esto me va a dar que vale coseno de 2 teta. Entonces, si regreso a la ecuación que tengo aquí arriba, coseno de 2pi menos 2 teta, quito todo esto y en su lugar coloco coseno de 2 teta. ¿Y qué he obtenido? ¿Qué observo? Que la ecuación original y que la ecuación que he encontrado después de utilizar las fórmulas de adición y sustracción de ángulos me dicen que sí hay simetría con el eje Y. Y ya finalmente vamos a analizar si existe simetría con el origen o no la hay. Para la simetría con el origen tenemos una vez más nuestra ecuación original que es R igual a 10 coseno de 2 teta.
Para la simetría con el origen dijimos que la R la íbamos a agarrar y la íbamos a cambiar por menos R. Entonces, en la ecuación original, agarro R y ahora pongo menos R. Como esta parte es negativa, multiplico por menos 1 en el lado izquierdo y multiplico por menos 1 en el lado derecho. Y el menos pasaría, por así decirlo, hacia el lado derecho, quedándome que la R es igual a menos 10 por coseno de 2 teta. ¿Qué es lo que observo? Observo que la ecuación original y la ecuación cambiada veo que no son iguales. Entonces, ¿qué me dice este análisis? El análisis me dice que la gráfica no tendrá simetría con el origen. Pero aquí hay una nota que no viene en los libros. Esta es una anotación que tengo yo debido a la experiencia de estar trabajando con curvas en coordenadas polares y que me dicen lo siguiente. Una gráfica que tiene simetría con el eje X y que tiene simetría con el eje Y, siempre tiene simetría con el origen. A pesar de que el análisis me dice que no va a haber simetría con el origen, vamos a ver al final, cuando encontremos la gráfica, que sí va a haber simetría también con el origen. Esto ocurre, a pesar de que el análisis me dice que no, esto ocurre solamente, únicamente, cuando la gráfica tiene simetría con el eje X y con el eje Y, también existe la simetría con el origen. Bueno, vamos a ver de dónde a dónde tengo que hacer mi tabulación para poder encontrar la gráfica final. Tabulaciones. Si solo tuviera simetría con el eje de las X, si yo hago el análisis y nada más hubiese encontrado simetría con el eje de las X, ¿qué es lo que se hace? Se hace una tabulación. En lugar de hacer una tabulación desde 0 grados hasta 360, se hace una tabulación desde 0 hasta 180 grados. Y todos los puntos que se encuentran en ese rango, como ya dijimos que la simetría es agarrar al eje X y los puntos que están arriba reflejarlos hacia abajo, o los que están abajo reflejarlos hacia arriba, eso es lo que haríamos. Todos los puntos que se encontraran se les haría reflejo usando al eje X. Al final todos los puntos se unen desde el primer cuadrante al segundo cuadrante, hasta el tercer cuadrante, hasta el cuarto cuadrante, y ahí se tendría la gráfica final. Si una gráfica solamente tuviera simetría con el eje Y, solamente tuviera simetría nada más con el eje Y, se hace una tabulación que empieza en 270 grados, llegamos a 0 y luego llegamos hasta 90 grados, y todos los puntos que encontramos les hacemos un reflejo o un espejo usando al eje Y. A veces, en lugar de graficar de 270 hasta 90 grados, hay personas que empiezan utilizando los 90 grados como punto de partida y llegan hasta 270. Y una vez más, todos los puntos que encuentran les hacen reflejo con el eje Y y encuentran la gráfica completa. Cuando se va a hacer simetría con el origen, regularmente se hace simetría desde 0 hasta 360 grados, pero a veces podemos hacer un análisis que nos ayude a no hacer una tabulación completa. Ahora sí que depende de la gráfica que estemos analizando. Pero en este caso, para el ejemplo que nosotros tenemos simetría con el eje X y tenemos simetría con el eje Y. Cuando una ecuación tiene simetría con ambos ejes, lo único que se hace es hacer una tabulación desde 0 grados hasta 90 grados. ¿Y qué hacemos con eso? Una vez que ya hicimos una tabulación desde 0 hasta 90, luego le hacemos a esos puntos, le hacemos un reflejo con el respecto al eje y después todos los puntos que tenga les hago un reflejo con respecto al eje X y con eso encuentro la gráfica completa. Así, eso es lo que se hace cuando tengo simetría con ambos ejes. Vamos a hacer la tabulación de esta gráfica. La tabulación de la ecuación R igual a 10 por coseno de 2 teta, ya ayudándome usando Excel o simplemente usando la calculadora, encontraría lo siguiente. Encontraría que el ángulo teta iría desde 0 grados hasta 90 grados.
y al sustituir el valor del ángulo 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 grados de manera correspondiente en la ecuación, encontraría diversos valores de R, encontrando el valor de 10, de 8.7, de 5, de 0, de menos 5, de menos 8.7 y de menos 10. Estos puntos vamos a graficarlos en lo que es un programa computacional llamado GeoGebra para que la gráfica nos dé más nítida, más completa, de mejor forma, y hacemos una pequeña pausa para irnos en un momento dado a lo que es GeoGebra y empezar con esta gráfica. Regresamos en un momento. Bueno, hemos regresado. Vamos a graficar los puntos de la tabulación que encontramos. Aquí la tenemos a un costado nuestro. Tenemos la tabulación de cuánto vale el ángulo teta. Ya dijimos que la tabulación la vamos a hacer desde 0 hasta 90 grados. Y de manera correspondiente, al sustituir estos valores del ángulo teta o del argumento en la ecuación, encontramos estos valores de R. Los puntos están graficados aquí. Por ejemplo, en el punto número 1, cuando teta vale 0 grados, recordemos que en coordenadas polares, primero se ubica el ángulo, que sería esta a 0 grados, y tengo una R de 10. Entonces aquí tenemos círculos concéntricos de una unidad, y para no utilizar regla, nos basamos en ellos para graficar. Luego tenemos que a 15 grados tenemos que la R vale 8.7, entonces en la primera línea de 15 grados tenemos en el octavo círculo, en el octavo círculo, ahí tendríamos 8 unidades, y antes de llegar al noveno voy a tantearle y voy a poner que ese punto sería el de 8.7. Luego a 30 grados tengo una distancia de 5 y así sucesivamente. El punto D a 45 grados tendría 0 de valor de R y así sucesivamente. Voy graficando. Como aquí los valores de R son ahora negativos, recordemos que en lugar de graficar el punto a 60 grados, la R en el primer cuadrante, la R se iría hacia atrás para agarrar los valores de R negativa. Entonces, estos puntos que tenemos aquí son los puntos que están graficados desde una tabulación desde 0 hasta 90 grados. Habíamos comentado que a los puntos les vamos a hacer simetría o les vamos a hacer reflejo con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Voy a agarrar todos los puntos y primero les voy a hacer reflejo con el eje X. Entonces, aquí en GeoGebra me selecciono la opción de puntos y voy a hacer lo siguiente. Este punto A, como está encima del eje de las X, no le puedo hacer reflejo con respecto al eje X porque ya está sobre el eje de las X. Este punto B, que está arriba de 15 grados, entonces voy a agarrar una línea que esté abajo de 15 grados y voy a hacerle el reflejo quedándome aquí. Este punto C, que se encuentra arriba del eje de las X 30 grados, entonces lo voy a agarrar y me voy a ir hacia abajo 30 grados y le voy a hacer el reflejo quedándome aquí. Voy a agarrar este punto E, punto F y punto G que están abajo del eje de las X y les voy a hacer reflejo hacia la parte de arriba. Dijimos que los puntos que estaban en la parte de arriba del eje de las X les hago reflejo hacia abajo y los puntos que estén hacia abajo les voy a hacer reflejo hacia arriba. Este punto que está aquí en el eje de las Y, si le hago reflejo con respecto al eje de las X, este punto de menos 10 me quedaría por acá arriba en el punto de 10. Este punto F me quedaría, que tiene 8.7, me quedaría por acá, me quedaría en 8.7. Este punto que está aquí, el punto E, me quedaría aquí en una unidad de 5 por aquí. Aquí. Ya. Ya agarré todos los puntos originales y ya les hice el reflejo. Ya les hice reflejo con respecto al eje X. Ahora, todos los puntos que tengo en este momento, todos los puntos les voy a hacer reflejo con respecto al eje Y para que ahí se forme la simetría. Entonces, fíjense lo siguiente. Si este es el eje Y como referencia, voy a agarrar los puntos que están aquí, agarro el punto que está en el punto A y le voy a hacer reflejo y me va a quedar por acá. Agarro el punto B y si le hago reflejo, me va a quedar por acá. Si agarro este punto C y le hago reflejo con respecto al eje Y, el punto me va a quedar en una distancia de 5 unidades por aquí. Este punto H que está aquí abajo,
lo agarro y me va a quedar hacia acá. Agarro este punto I y también le hago reflejo y me va a quedar por aquí. Entonces ya agarré estos puntos que están en el primero y en el cuarto cuadrante y les hice reflejo con respecto al eje Y. Pero ahora había puntos que estaban en el segundo y cuarto cuadrante y también les voy a hacer reflejo con respecto al eje Y. Este punto K, al hacerle reflejo, me va a quedar por aquí. Este punto L, al hacerle reflejo, me va a quedar este punto, a ver. Este punto, al hacerle reflejo, me va a quedar aquí. Este punto O, ya dijimos que este punto era el reflejo de este. Este punto N es el reflejo de este. Este es el reflejo de este. Este punto P es el reflejo de este. Este punto Q es el reflejo de este. Este punto E, su reflejo sería este punto. Este punto F, su reflejo sería este. Y este punto G ya no le puedo hacer reflejo porque ya estoy sobre el propio eje Y. Entonces, a los puntos originales ya les hice reflejo con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Por lo tanto, ahora voy a unir todos los puntos. Me posiciono en el punto del inciso A o el punto A y voy uniendo el punto que está a 0 grados con el que está a 15 grados, con el que está a 30 grados, con el que está a 45 y así sucesivamente. Y al hacerlo, se va a formar esta figura. Esta figura que tenemos aquí es la figura llamada rosa de 4 pétalos y esta rosa de 4 pétalos es la figura que se forma al unir todos los puntos. Espero que haya quedado entendido cómo se hace esta gráfica. Aquí se puede observar que si yo agarro el eje de las X, toda la gráfica que está encima del eje de las X es la misma gráfica que está abajo. O lo que es lo mismo, todo lo que está abajo es la misma que está arriba. Si yo agarro como referencia el eje Y, observo que todo lo que está en el lado derecho es lo mismo que está exactamente en el lado izquierdo. O al revés, lo que está en el lado izquierdo es la misma gráfica que está en el lado derecho. Alcanzo a observar que la gráfica que se forma en el primer cuadrante es la misma que está en el tercer cuadrante. Y la misma figura que está en el segundo cuadrante es la misma que está en el cuarto cuadrante. Es aquí donde les digo que cuando hay simetría con el eje X y con el eje Y, también hay simetría con el origen, aunque el análisis nos dijo que no. Vamos a dejarla hasta aquí. Espero que este video haya sido claro, que hayan entendido y nos veremos pronto en un nuevo video. Nos vemos pronto. Hasta luego.